Paz de Cristo a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos. Hoy en este día queremos compartir una enseñanza más. Esperemos que sea de grande bendición para sus vidas. Ya verá su entendimiento. Dios le dé sabiduría. Tengo la palabra de Dios para mostrarle con la Biblia lo que la Biblia dice. También agradecerles por todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. En verdad, pues solamente el único propósito de tener canales para bendecir sus vidas. No hay otro medio, no hay otro propósito. Y bueno, Dios bendiga a sus familias, sus hogares. Estamos muy tristes por todo lo que estamos atravesando la humanidad. Más adelante Dios dirá lo que se tenga que hacer. Pero hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es necesario que usted sepa y entienda. Llegó un tiempo cuando yo me convertí a Dios, donde yo llegué a una iglesia, llegué a esa iglesia y me abrazó, me sentí seguro y hoy sigo en la iglesia, pero hoy la seguridad que me la da Dios y me la da su palabra, que es lo más importante. Ahora vamos a ver cuál tema vamos a tratar. Hoy vamos a tratar el tema de el pueblo de la esperanza. Nosotros como iglesia somos un pueblo que tenemos una esperanza viva en Jesús. El pueblo de la esperanza o la iglesia verdadera. Y para ello pues leemos la Biblia en Colosenses capítulo 1 y el verso 18. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Fíjese qué hermoso dice la palabra de Dios. Colosenses 1 del 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, para ello pues vamos a hacernos algunas preguntas importantes que usted tiene que hacerse también. ¿Tiene Dios un pueblo? ¿Tiene Dios una iglesia aquí en la tierra? Usted puede contestarlas. ¿Podemos identificar esa iglesia que Dios tiene en la tierra? ¿Son todas esas iglesias caminos que conducen al mismo lugar, es decir, a la salvación, es decir, a la presencia de Dios, es decir, al cielo? Para ello leemos Proverbios 14:12 que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted lo va a interpretar. Amén. Hay iglesias que parecen ser de Dios, pero no lo son. Hay religiones que parecen ser de Dios, pero no lo son. Entonces, es el plan de Dios que haya tantas iglesias o tantos caminos, no importa cuáles sean, o sea, es decir,
¿Es el plan de Dios que haya tantas iglesias, no importa cuáles sean? Vamos a contestarlo con la palabra de Dios en Proverbios 16:25, que dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay iglesias, como dice aquí, no importa cuáles sean, yo creo que a Dios sí le importa que la iglesia sea una iglesia verdadera, una iglesia como la que Él vino a formar. Entonces, diremos que hoy en día hay miles de iglesias, miles y miles de religiones, denominaciones, ramas de algunas denominaciones también. La pregunta: ¿ese es el plan de Dios? ¿Que existan muchas y muchas religiones y muchas iglesias? Bueno, yo creo que un tema tan importante Dios no lo deja a la deriva, ¿sí? Y nos muestra claramente cuál es su pueblo y cuál es su iglesia, ¿sí? Y como leímos aquí la palabra de Dios en Colosenses, que Él es la cabeza, ahora Jesús, ¿sí?, es la cabeza de su iglesia, como dice también Efesios, que Él murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Ahora lo importante, ¿sí?, de todo esto es que no nos muestra su nombre o no nos muestra el nombre de esa iglesia verdadera, pero sí nos muestra un sinnúmero de características de esta iglesia verdadera. Amén. Por ejemplo, para los que conocen el fútbol, conocen, porque yo conozco muy poco, pero por ejemplo, solo como ejemplo, si habláramos de un hombre chaparrito, de un hombre que es delantero, de un hombre que está tatuado de sus brazos, de un hombre que juega en el Club Barcelona, de un hombre que le llaman la Pulga. O sea, estamos hablando de características. ¿Usted qué diría? ¿Quién es? Bueno, pues para los que conocen el fútbol, pues estaríamos hablando de Lionel Messi por sus características, y diríamos algunas otras características de él, pero no nos toca resaltar las características de ahora de este jugador, Dios lo bendiga, pero sí nos interesa publicar las características que debe tener una iglesia verdadera. Amén. Entonces, vamos a decir ahora algo muy importante. Lo importante de todo esto es que Dios no nos muestra el nombre de su iglesia, pero sí nos muestra un montón de características de esa iglesia. Lo triste de esto, y escúcheme bien, es que muchos piensan que están en el lugar correcto, ¿sí?, que están en la iglesia verdadera. Pero qué triste que cuando Jesús venga les diga: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso lo voy a leer en Mateo 7:22. Escúcheme lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 22. Aquí lo tengo ya a la mano. Capítulo 7, verso 22. Dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando de características. ¿Características qué? Características que se pueden mirar en la iglesia. El Señor dice: muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? Pero les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Entonces,
Estas personas pensaron que estaban en el pueblo de Dios, como hasta hoy día hay mucha gente que piensa que está en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, sí, pero lamentablemente estaban engañados. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21, que aquí lo tenemos también, sí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quizás muchos se sientan confrontados, atacados por lo que se está llamando, pero es tiempo de hablar la realidad, es tiempo de hablar la verdad bíblica, la verdad de la palabra, para no estar jugando a que estás en la iglesia verdadera, a que estás en el pueblo de Dios, a que yo sí estoy, que tú no estás. No, no, no. Usted vaya a la palabra, usted analícese a sí mismo o a sí misma para saber si está en la palabra de Dios.